Muy buenas compañeros, compañeras opositoras, bienvenidos un día más a vuestro canal de oposiciones favorito, opositaonline.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo por petición popular de la ley de contratos. Ya sabéis, esa ley que a mí particularmente me encanta, llamadme masoca si queréis, y que sin embargo a vosotros parece que por lo menos a algunos se le atraganta, ¿vale? Hoy vengo a hablaros de los lotes en los contratos. ¿Y por qué os hablo de los lotes en los contratos? Pues simplemente porque a mí me parecía que, supongo que por el uso y por la costumbre de órgano de contratación y de hacer contratos y de trabajar con ello en la administración, me sonaba como que era algo sencillo. Sin embargo, alumnos de opositaonline.com, de la academia, que están conmigo, pues me han hecho diferentes preguntas sobre esto de los lotes y bueno, pues yo creo que aparte de las aclaraciones en detalle que por supuesto les he dado a ellos, creo que no está mal que hablemos un poquito en el canal también sobre los lotes, ¿de acuerdo? Pues nada, arrancamos. Como siempre, si te interesa, quédate que te lo cuento. Como os decía, lotes en los contratos, algo que como digo parece un concepto sencillo, pero que sin embargo tiene sus cositas que debemos conocer para entenderlo mejor. Antes de comenzar, os pido un favor. Creo que este es el momento ya de lanzar el canal definitivamente. Necesito de vuestra ayuda, necesito que sigáis apoyándonos. Por los comentarios nos decís que os gusta el canal, por favor, suscribíos, ya sabéis, simplemente darle al botón suscribir, darle a la campanita para que os avise cuando subamos vídeos nuevos, ya sabéis, un vídeo al menos cada semana, y al suscribiros al canal, algo tan sencillo como darle a ese botón, nos ayudáis mucho a poder seguir grabando vídeos como estos. Con lo cual te pediría que hicieras ese pequeñito esfuerzo y ahora sí, que te quedaras conmigo, que te voy a contar todo sobre los lotes en los contratos. Bueno, esto de los lotes en los contratos es una de las principales novedades que trajo la nueva ley de contratos del sector público, ¿vale? Porque antes, bueno, sí se hablaba algo de los lotes, pero no en profundidad y no con la exigencia que se habla hoy en día de los lotes en los contratos. Todo lo referente a esto de los lotes lo puedes ver en el artículo 99 de la Ley 9/2017 de contratos. Antes de continuar con los lotes, un detalle importante. No hay que confundir división en lotes con fraccionamiento, porque de hecho los caminos son totalmente divergentes. Mientras que el fraccionamiento se asocia a algo ilícito, algo con intención de engañar, la división en lotes es todo lo contrario, algo para favorecer a los licitadores, sobre todo, como veremos a continuación, a los pequeños licitadores. Cuando hablamos del fraccionamiento del objeto del contrato, hablamos de dividir el objeto de este con una finalidad siempre, no sé si delictiva, pero al menos oscura. ¿Por qué? Porque al fraccionar un contrato lo que pretendemos es eludir por una parte los requisitos de publicidad obligatorios en los contratos y también evitar ciertos procedimientos de adjudicación que por el importe debieran ser. Es decir, lo que pretendo hacer es que un contrato que debería ser de este tamaño lo divido en pequeños trocitos, por ejemplo, menos de 15.000 euros para que me entre como contratos menores, lo paso por ahí y así evito controles y así, yéndonos más lejos con esa intención oscura, se lo puedo adjudicar a quien yo quiera, ¿vale? Eso es el fraccionamiento, eludir por una parte requisitos de publicidad y por otra parte evitar ciertos procedimientos de adjudicación que son más restrictivos, si lo queremos llamar así. Eso sí, no quiere decir que siempre que dividamos un contrato vaya a haber fraccionamiento. No, ni mucho menos. Es decir, podremos fraccionar un contrato en varios cuando entre los elementos de cada uno de estos contratos no exista una unidad funcional u operativa, no haya una relación directa entre todos esos objetos del contrato, ¿vale? Por tanto, no confundamos, no quiere decir que siempre haya fraccionamiento, ni mucho menos. De hecho, la Junta Consultiva de Contratación Central de la Administración General del Estado, esto lo ha quedado muy claro. Es decir, hay que evitar el fraccionamiento con esa intención oscura que os decía antes, pero tampoco se está imponiendo que haya que dividir sí o sí los contratos, ¿vale? Es decir, hay que encontrar un punto medio entre dividir todo, sobre todo con esa intención, y no dividir ninguno, que era la tradición, ¿vale? Bien, dicho esto y aclarados estos puntos con respecto al fraccionamiento, ahora sí, vamos a hablar de los lotes en los contratos. Bien, como os decía, la división en lotes es una de las principales novedades que nos ha traído la nueva ley de contratos, por supuesto heredada de esa directiva de la Unión Europea que ha sido la antecesora a la ley de contratos y que ha habido que transponer a nuestro ordenamiento jurídico. Porque ya en esa directiva se hablaba de que la división en lotes es una obligación y que justamente la excepción es la no división en lotes. Lo que habrá que justificar muy mucho es el hecho de no dividir un contrato en lotes, cuando, como digo, la tradición era justamente la contraria. Además, esta división en lotes se puede hacer de manera cuantitativa
o cualitativa. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un ayuntamiento quiere contratar el mantenimiento de las instalaciones deportivas de su localidad. Esas instalaciones deportivas cuentan con un pabellón polideportivo, un estadio de fútbol y, por ejemplo, el carril bici que rodea toda la localidad. Podríamos hacer un lote perfectamente para el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias en el pabellón municipal, otro exactamente igual, otro lote para el campo de fútbol y otro para el mantenimiento de todo el pavimentado, el pintar, etcétera, el carril bici, ¿vale? Esos serían 3 lotes perfectamente separables entre sí. Bien, pues teniendo claro estos 3 lotes, hablemos ahora de la división cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de división cuantitativa, pues simplemente por el esfuerzo o por la cantidad de trabajos podríamos hacer esa división que os he comentado: pabellón, estadio de fútbol y carril bici. Pero también podría haber una división cualitativa, es decir, por la especialidad de los trabajos. Podríamos decir el pintado, ¿vale?, de el pabellón municipal, el estadio de fútbol y el carril bici. Todo lo que tiene que ver con el solado, el suelo, etcétera, de pabellón, estadio y carril bici. Podríamos hablar de otro lote de la electricidad, del mantenimiento de todo el cuadro eléctrico, etcétera, de pabellón y de el estadio de fútbol y, oye, ¿por qué no?, el alumbrado también del carril bici. Esa división sería cualitativa, no es por la cantidad de los trabajos, sino por la especialización de los mismos, por el tipo de trabajo a realizar, ¿vale? Entonces, como digo, se admite esa división por una parte cuantitativa o cualitativa. Ahí ya es el órgano que va a sacar el contrato el que decide cómo hacerlo. Bien, ¿cuándo cabe esa división por lotes? Bueno, como os digo, la norma dice que es obligatoria la división por lotes y la excepción es no dividir. ¿Por qué tanto énfasis y tanto interés en que haya esa división por lotes? Porque evidentemente se favorece mucho la competitividad, pero más aún se favorece a que participen las pymes. Imaginemos ese contrato que os decía con respecto a ese ayuntamiento. Pues quizás una pyme de la localidad, un electricista de la localidad, nunca podría hacerse cargo, o una constructora de la localidad no tiene músculo económico suficiente para acometer todas esas obras a la vez, porque además tendrán un plazo determinado. Sin embargo, si se dividen lotes, por ejemplo, cualitativamente, como decíamos, pues a lo mejor un electricista que además cuenta con una cuadrilla sí que podría optar al lote de electricidad de esos 3 elementos. O una cuadrilla de pintores de la misma localidad sí podría optar. De la otra manera sería imposible, porque evidentemente cualitativamente un electricista no puede hacer todas las obras de mantenimiento de todos esos elementos. O un pintor y una constructora a lo mejor tampoco tiene ni cuadrilla suficiente para hacer todas las obras a la vez. Sin embargo, al dividir en lotes estamos invitando a que participen. Por tanto, tenemos esa gran ventaja de que puede participar esas pequeñas y medianas empresas, que como sabéis es prácticamente el 99% del tejido productivo en España, y además, pues evidentemente aumentamos la competitividad porque son más empresas las que pueden participar. Y si ya vamos más allá, las empresas grandes, las grandes constructoras, bueno, os he puesto un ejemplo muy localizado y muy pequeño, pero de esa manera, a lo mejor a una empresa constructora grande, pues tampoco le conviene ya participar, porque a lo mejor los precios que pueden poner los que son de la localidad son mucho más competitivos que los que puede poner ella, que a lo mejor viene pues de Madrid, o viene de Sevilla, o de Barcelona, o de una gran ciudad, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo principal de esta división en lotes de los contratos, no es un capricho. En realidad lo que se pretende beneficiar es justo eso, al grueso del tejido productivo de las empresas españolas. Bien, pero como siempre, no todo es tan bonito, porque, como ya os he dicho, lo que hay que justificar en este caso es la no división en lotes. Pero claro, es que la propia ley de contratos ya da pista a los licitadores para justificar la no división en lotes del contrato. No, hombre, no le des pistas, no le ayudes. Porque si le ayudas y le das ciertas pautas para no dividir en lotes, pues lo estás poniendo mucho más fácil al órgano de contratación, ¿vale? ¿Cuáles son esos puntos, digamos, excepcionales para no dividir en lotes? ¿Cuáles son esas causas justificables para no dividir en lotes un contrato? Bueno, pues lo dice el artículo 99.4 de la Ley de Contratos. Por ejemplo, el primer punto dice cuando se restrinja injustificadamente la competencia. En ese caso se justificará la no división en lotes. Otro punto, cuando el hecho de dividir un contrato en lotes dificulte su realización, su implementación, porque sea difícil coordinar a cada uno de las empresas o de los adjudicatarios de cada lote. Si esa coordinación, o esa falta de coordinación en este caso mejor dicho, hace que el hecho de desarrollar, el hecho de ejecutar el contrato se dificulte o incluso se imposibilite, pues también se podrá alegar como causa para no dividir en lotes el contrato.
¿Qué implica esto? Bueno, pues esto implica que ciertas organizaciones, o en algunos casos administraciones, a las cuales les da cierta pereza esto de dividir en lotes, se acojan por aquí. Desde luego se ven justificaciones de todo tipo para no dividir en lotes, ¿vale? Se acogen con pinzas y con pelos, se acogen con pinzas a estos puntos que dice el artículo 99.4 y justifican la no división en lotes. Yo os hablo ahora desde la parte de la administración. En realidad, el hecho de dividir en lotes no es que suponga más trabajo a la hora de licitar, porque en realidad tienes un único pliego de prescripciones técnicas, igual, tienes un único pliego de cláusulas administrativas particulares, igual, no te supone más trabajo a la hora de elaborar el contrato. Es cierto que tienes que poner pues, requisitos individuales para cada lote, ¿no? Y criterios de valoración individuales para cada lote. Pero al fin y al cabo tampoco es que te implique mucho más tiempo o mucho más problemas. En realidad, se podría alegar que te lleva más tiempo luego el hecho de adjudicar un contrato porque cada uno de esos lotes después cuenta con su propia mesa de contratación, que debe reunirse, debe abrir las ofertas, debe evaluar esas ofertas individualmente, debe hacer una memoria justificativa del porqué de la adjudicación de cada uno de esos lotes, etc. Ahí, si en lugar de un lote tienes 5 o tienes 10, pues evidentemente el trabajo que antes hacías en una mesa de contratación, ahora lo haces en 10. Con lo cual, ahí es cierto que sí que, digamos, el trabajo se multiplica. Pero también es cierto que cada una de esas mesas de contratación tiene un trabajo más fácil, porque si antes la oferta era de 500 folios para hacer todas esas obras a la vez, ahora cada oferta será mucho más pequeñita, con lo cual es más fácil de evaluar cada una de las ofertas, puntuarlas y adjudicar, una cosa por la otra. Pero desde mi punto de vista, digo, desde el punto de vista práctico, para mí eso es lo que conlleva un poco más de trabajo el hecho de dividir en lotes. Pero por lo demás, repito, único pliego, único pcap, con lo cual no es muy justificable el no dividir en lotes, salvo que efectivamente se den estas circunstancias que os digo. Otro punto importante es la reserva de lotes. En este caso no lo dice el articulado de la ley, sino las disposiciones adicionales. Concretamente la disposición adicional cuarta que tenéis en pantalla, que establece la obligación de reservar determinados lotes a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, con trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social. En el caso de que el licitador, en este caso, decida no adjudicar o no reservar ningún lote a este tipo de centros, deberá justificarlo muy mucho también. Además, fijaos si esta obligatoriedad está reforzada, porque obliga a que en el plazo de un año desde que se publicó la ley, un acuerdo del Consejo de Ministros establezca el porcentaje mínimo para este tipo de reservas de lotes. Y si no lo hace, ya la propia ley establece en la misma disposición adicional cuarta un 7%, y pasados 4 años, si el Consejo de Ministros no ha hecho sus deberes, un 10%. Y la otra reserva de lotes viene dada por la disposición adicional 48ª, la 48, que tenéis en pantalla también, y que dice que habrá que reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones. Eso sí, para poder reservar estos lotes se deben cumplir una serie de requisitos. Tenemos, por una parte, requisitos objetivos. Estos contratos únicamente pueden tener por objeto determinados servicios de carácter social, cultural y de salud. También se darán una serie de requisitos subjetivos, en este caso ya de opinión, por así decirlo, que la reserva podrá efectuarse para determinadas organizaciones que reúnan todas estas condiciones, que su objetivo sea realizar un servicio público, que los beneficios de la propia empresa se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización, que todo lo que tiene que ver con las estructuras de dirección o la propiedad de la organización que ejecuta el contrato se base en la propiedad de los empleados o en participación de los mismos, y por último, que el poder adjudicador no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios en cuestión en los 3 años precedentes. Eso en cuanto a requisitos subjetivos, pero tenemos más. Requisitos temporales. La duración máxima de este tipo de contratos reservados no puede exceder de 3 años. Y por último, requisitos formales. En el anuncio de convocatoria se hará referencia a la disposición adicional habilitante de la reserva. Es decir, en función si nos estamos acogiendo a la disposición adicional cuarta o a esta 48ª, habrá que ponerlo en la documentación de la licitación. El hecho de dividir en lotes no implica total libertad, porque se pueden imponer limitaciones a esta división en lotes. Y me explico, en este caso la limitación no implica nada malo, todo lo contrario, lo que fomenta de nuevo es la participación y la variedad en la adjudicación. ¿Qué tipos de limitaciones se pueden imponer en los lotes?
de dos tipos. Limitar el número de ofertas que se pueden presentar a los distintos lotes. Por ejemplo, el contrato que os decía antes, 3 lotes, podemos decir, las empresas como máximo licitarán a 2 lotes. Y así evitamos que una misma empresa se lleve todo. Y otro tipo de limitación ya no es en la oferta, sino en la adjudicación. Como máximo, una empresa podrá resultar adjudicataria de 2 lotes. Si hemos dado libertad a que puedan presentar oferta a cualquiera, después ya nos aseguramos que la misma empresa no se lleve todos los lotes. Vale, ha sido adjudicataria de los 3, pero hemos puesto la limitación de que máximo 2. Pues se adjudican 2 lotes y el otro se adjudica a otra empresa. Se pueden imponer las 2 limitaciones a la vez, o se puede imponer una, o se puede imponer otra, lo que se prefiera, ¿vale? Eso sí, caso de que se imponga la limitación en la adjudicación, hay que prever cómo resolver. Es decir, si una empresa resulta adjudicataria de 3 lotes, cuando hemos puesto un máximo de 2, ¿qué hacemos con el lote que no se le puede adjudicar? ¿O cómo o quién decide qué lote se adjudica y qué no? ¿Dejamos que la empresa decida qué lotes puede recibir y puede ser adjudicataria y cuáles no? ¿O es la administración quien decide este sí y este no? ¿Y qué ocurre además con el lote que no le adjudicamos al final? ¿Pasa a la siguiente empresa? Todo eso debe venir recogido en la licitación y además deben ser criterios objetivos y no discriminatorios, ¿vale? Es decir, las reglas del juego deben quedar claras de antemano. No puede ser que cuando resulte adjudicataria, pues la administración pueda improvisar y decir, pues este y este, o este no, y además no la adjudicataria de la otra no es la segunda empresa, sino... No, eso tiene que quedar claro antes de licitar el contrato. También existe la posibilidad de adjudicar combinaciones de lote. Lo dice el artículo 99.5 que tenéis en pantalla. Eso sí, esta adjudicación de combinaciones de lotes, ¿vale?, debe cumplir una serie de normas. Repito, artículo 99.5, lo tenéis en pantalla. Esta posibilidad se debe haber establecido en el pliego y se debe recoger en el anuncio de licitación. Solo se puede aplicar cuando existan varios criterios de adjudicación. Y además, previamente se debe haber llevado a cabo una evaluación indicando si las ofertas presentadas por una misma licitadora como combinación de lotes es mejor que las ofertas presentadas de manera individual a cada uno de esos lotes. Y por último, se debe acreditar la solvencia económica, financiera y técnica al conjunto de lotes, ¿vale? Al conjunto de lotes. Y esto lo voy a explicar un poquito más adelante. En cuanto al procedimiento de adjudicación de los contratos por lotes, importante, todas las normas referidas a procedimiento y publicidad se aplicarán en función del valor total del contrato, ¿vale? Es decir, si hay unas normas de publicidad obligatorias a partir de una cantidad económica, no vale saltarnos esas normas porque el valor de cada lote individual sea menor. No, tenemos que coger el valor global del contrato, ¿vale? Importante también. Y otro dato muy importante, y aquí sí que en ocasiones las empresas se equivocan y no lo tienen claro, que es el tema de la solvencia técnica y económica en la adjudicación de lotes. Porque la norma dice que la solvencia económica y financiera se tendrá en cuenta en relación con cada uno de los lotes de manera individual. Eso sí, cuando a una misma empresa se le adjudiquen varios lotes, la solvencia económica y técnica que deberá presentar y que deberá cumplir es la referente a la suma del valor de cada lote que le haya sido adjudicado. Me explico. Pongamos, vamos a ponerlo fácil, lote 1, 2 y 3. Todos tienen una solvencia económica de 50.000 euros, haber presentado una facturación por obras similares de 50.000 euros y una solvencia técnica igual, pues 50.000 euros también, haber hecho obras con un presupuesto de 50.000 euros, ¿vale? Igual, lote 1, 2 y 3. Supongamos que a una de las empresas le adjudican 2 lotes. Y esta empresa ha hecho las ofertas sabiendo que su solvencia tanto económica y financiera es de 75.000 euros. Ha hecho obras desde el punto de vista económico y técnico por valor de 75.000 euros. Y puede pensar, lote 1 50.000, lote 3 50.000, cumplo. Pero no es así, porque al haber sido adjudicatario de 2 lotes, la solvencia económica es de 100.000, 50.000 más 50.000, y la técnica igual, 50.000 más 50.000, 100.000. Sin embargo, solo puede acreditar 75.000 en ambas. Mal asunto, no puede ser adjudicataria de los 2 lotes, porque, repito, cuando una empresa es adjudicataria en más de un lote, debe acreditar la solvencia económica y financiera de la suma de ambos lotes, ¿vale? Entonces, muy importante este punto también, ¿vale? No podría ser adjudicataria de los 2 en ningún caso.
Y por último, en cuanto a la formalización del contrato. La regla es un lote, un contrato, salvo que una empresa haya sido adjudicataria de más de un lote, en cuyo caso podrá formalizar un contrato por el global de ambos lotes. ¿De acuerdo? Y para que lo tengáis clarísimo, lo memoricéis y nunca se os vuelva a olvidar el concepto de los lotes en los contratos, vamos a hacer un resumen rápido de todo lo que hemos visto en el vídeo. No sin antes recordaros que este canal sobrevive gracias a la academia en la que trabajamos, que se llama opositaonline.com, lo tenéis hoy por aquí, y que os invito a visitar. Por suerte, muchos de los que ahora estáis viendo este vídeo y visitáis el canal ya sois alumnos porque, bueno, habéis visto cómo explicamos, os ha gustado y os habéis decidido a dar el paso y matricularos con nosotros. Os aseguro que no os vais a arrepentir, con lo cual os invito a que nos visitéis y preguntéis por nuestros cursos de oposiciones de todo tipo, Estado, comunidades autónomas, FP, secundaria, lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá con el resumen. El porqué de la división en lotes: para fomentar la participación de las pymes y de las pequeñas empresas e incluso de los autónomos, y también favorecer la competencia. Segundo punto, la división en lotes no es optativa, es una exigencia, una obligación. La excepción es la contraria, la no división en lotes. Punto 3. Hay que reservar lotes a las entidades de carácter social. Recuerdo, disposiciones adicionales cuarta y 48ª. Siguiente punto, ¿se puede limitar el número de lotes? Bien en cuanto a ofertas a presentar, bien en cuanto a lotes a adjudicar. Siguiente punto, la solvencia económica y financiera se tendrá en cuenta para cada lote, salvo que la empresa sea adjudicataria de más de un lote, en cuyo caso habrá que ver el montante total de todo lo adjudicado para acreditar esa solvencia económica y técnica. Y por último, un lote, un contrato. Si somos adjudicatarios de más de un lote, igualmente lo podemos formalizar todo en un solo contrato. Nada más, espero que os haya gustado el nuevo vídeo de la ley de contratos, os espero como siempre en el siguiente vídeo al otro lado de la pantalla, nos vemos, un saludo.